Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Espero que estén todos atentos ya con su aplicación funcionando, oyendo y participando también en este programa. A pesar que este programa de Libre al Fin pareciera que no da pie para que ustedes participen y comenten, pero sí lo pueden hacer porque en algún momento yo no miro el chat, no estoy pendiente del chat, pero sí me llegan los comentarios y en el caso que haya alguna pregunta, entonces sí me llega. Y sería bueno, hermanos, si ustedes tienen alguna pregunta, tienen algún comentario, ya saben que, por supuesto, pueden contactarme a mí directamente, como generalmente siempre lo hacen los hermanos, y pueden escribirme a mí directamente, a mi correo, donde sea que se encuentren, en el país de donde sea que estén oyendo, Karina con K, karinaguidi71@gmail.com. Pueden hacerlo sin ningún problema. Así que pueden hacerlo por esa vía, pueden hacerlo y llamar aquí a la radio, al 239-573-0000, y pueden llamarme también a mí misma, a mi teléfono 239-333-6566. Bien fácil. Ningún problema tengo con eso. Pídame de amiga en el Facebook. Nos conectamos por el Messenger, porque hablo con gente en todas partes del mundo, todos los días, y es algo que, es un llamado que tengo y amo hacer eso. Seguimos con nuestro estudio del libro de Efesios. Un libro que el Señor en este momento aquí, en esta iglesia, dirige que estudiemos a través de aquí de la radio, amén, para todos aquellos en los cuales todavía están ahí con los pies, no muy asentados. Veo cuando dice, yo creo en el Señor Jesucristo, pero en realidad, ¿en qué creo? ¿Ah? Si alguien me pregunta, ¿en qué crees? ¿Cuál es tu fe? ¿Tú vas a una iglesia? Sí. ¿En qué creen? Y entonces uno se queda y dice, bueno, nosotros, y no saben qué responder. Estudian el libro de Efesios con nosotros todos los días. Si usted se perdió algunos de los programas, ya sabe que lo tienen disponible. Amén. Pero como sea, la palabra del Señor es la única manera en la cual usted va a poder tener el entendimiento para dirigir sus vidas de manera que le agrada al Señor. Efesios capítulo 1, versículo 18. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Son frases, hermanos, que necesitan ser vistas de a poco. Son frases que a simple vista parecen simples, pero son profundas y a veces hasta difíciles de entender. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. El apóstol Pablo ahora emplea una expresión inusual, una expresión figurativa. Hay palabras específicas y hay expresiones aquí en el libro de Efesios que no son usadas en ninguna otra parte de la palabra de Dios. Que son palabras, son frases que no son repetidas
en otras epístolas, sino solamente se encuentran aquí en Efesios. Y entonces vemos una expresión inusual, una expresión figurativa, para denotar una conciencia interna. El Señor, sabemos que Él quiere llegar a lo más profundo, a lo más interno de las fibras del hombre, a lugares donde absolutamente nada puede llegar. No puede llegar la psicología humanística, no puede llegar la filosofía, no puede llegar ninguna religión del mundo, no puede llegar la meditación trascendental, no puede llegar absolutamente nada esotérico, no hay nada que pueda penetrar lo más profundo del ser humano, como es la doble espada, la palabra del Señor que sale de su boca. Y el Espíritu Santo, llevando esa palabra, amén, y haciendo esta obra, que solamente el Espíritu Santo puede realizar. El corazón, en la Escritura, es la cuna del pensamiento y el juicio moral y de los sentimientos. Cuando habla la palabra de corazón, está hablando de pensamientos, está hablando de mente. No se refiere al órgano físico, sino que se refiere al juicio moral, a los sentimientos, la conciencia interna. Y esta profunda iluminación interior, proporcionada por el Espíritu Santo, conduce al creyente a darse cuenta de todo lo que Dios ha dispuesto para él. Gloria sea el nombre del Señor. El Señor Jesucristo, cuando envía a sus discípulos y le dice, vayan y preparen, quiero tener esta última cena con ustedes. Y el Señor les indica qué es lo que tenían que hacer. Tenían que seguir a este hombre con esta vasija, este cántaro de agua, para llegar a un lugar, dice, a un lugar grande, a un cuarto grande, donde todo estaba dispuesto, que ya había sido dispuesto y preparado todo para ellos. Bueno, a este gran banquete, a esta gran mesa, a esta gran comida, gloria a Dios, es donde nosotros hemos sido invitados. Todo ha sido dispuesto por Él, todo fue preparado por Él, y nosotros simplemente llegamos a este lugar, amén, y el Espíritu Santo nos lleva a este lugar, y nosotros por la fe podemos apropiarnos de todos los beneficios de la cruz de Cristo, todo por lo cual Cristo pagó un precio tan alto. Vemos que esta profunda iluminación interior, que los ojos sean alumbrados, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Aquí está hablando un entendimiento en cuanto a Cristo, un entendimiento en cuanto a la cruz, en cuanto a todo lo que ha sido provisto, dispuesto y preparado para aquellos que crean, amén. De esta manera el Espíritu Santo nos lleva, amén, conduce, dirige al creyente, para que el creyente pueda percibir, entender, amén, o como dice, alumbrados los ojos, iluminados espiritualmente, darnos cuenta de todo lo que el Señor ha provisto. Dice, Dios se proveerá de un cordero, ¿cómo? Él mismo lo hará. Bueno, esto el Señor tiene que revelarnos a nuestras vidas. El Señor le mostró de una manera figurativa, le mostró por una lección objetiva, algo real que sucedió. Él lo vio, lo manifestó, lo tocó, lo palpó. Amén. Me refiero a Abraham, cuando el Señor le dice, ve y lleva a tu hijo al monte Moriah y sacrifícalo. ¿Ok? Bueno, de esta manera el Señor le tenía que enseñar, le tenía que mostrar. El Señor le muestra de una manera figurativa, con una ilustración, con una lección objetiva fuerte, determinante. Amén. Y el Señor, Él va a ese lugar, es decir, a ese lugar de sacrificio. Él va a ese lugar donde tenía que preparar un altar, pero el sacrificio sería su propio hijo. Vemos cómo de una manera progresiva el Señor va revelándole a este hombre lo que Dios demanda, la manera en la cual el hombre sería salvo, sería redimido, cómo es que los pecados serían expiados. Sería a través de una muerte, y una muerte terrible. Pero también el Señor estaba enseñándole que tenía que ser una muerte, pero que su hijo, ¿verdad? Al final de cuentas, Isaac, no podía hacer ese sacrificio que pudiera pagar y expiar por los pecados del mundo. Tenía que ser una víctima inocente. Dios se proveerá
para él mismo de un cordero. Esta provisión de Dios para el mundo perdido, para expiar todo pecado, para redimir al hombre, gloria a Dios, es algo que Dios ha dispuesto desde antes de la fundación del mundo, y que el que llega al Señor Jesucristo, llega, cree, es salvo, se arrepiente, pero no entiende todo esto que ha sido dispuesto. Empieza a comprender todo esto después. Inicialmente es salvo, nace de nuevo, pasa de la muerte a la vida, pero ahora tiene que empezar a entender esta salvación, aprender a retener esta profesión de fe. Y de esta manera, el Espíritu Santo va conduciendo al creyente por la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra, y entonces nuestros ojos son alumbrados con el entendimiento de la cruz de Cristo, todo lo que esto significa. Y así nos vamos dando cuenta, así vamos siendo iluminados, empezamos a discernir las cosas espiritualmente. Amén. Nuestros corazones empiezan a despegarse del polvo, a despegarse de este mundo. Y de a poco el Señor tiene que enseñarnos por el poder de su Espíritu Santo a empezar a pensar como Él piensa, a ver las cosas como Él las ve. Aquí en este versículo vemos 3 cosas que son seleccionadas para prestar una atención particular. Son el llamado, aquí habla del llamado, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza. Aquí está hablando de algo que necesitamos saber. Dice, para que sepáis, necesitamos ser alumbrados, necesitamos nosotros ser iluminados. ¿Qué? Los ojos, lo interior. Esto no es algo superficial, no es intelectualismo, sino que es algo interno. El corazón, cuando dice los ojos alumbrando los ojos, está hablando de ser alumbrado el corazón, el entendimiento, la mente de Cristo. ¿Para qué? Para que sepáis. Aquí necesitamos saber estas cosas. Y aquí dice, ¿qué es lo que sepáis? ¿Cuál es? Dice, la esperanza a que Él, el Señor, os ha llamado. Entonces tenemos aquí una palabra de las favoritas de Pablo, llamado. Aquí en lo que respecta a una promesa de esperanza. Hemos sido llamados. Gloria sea el nombre del Señor. Si alguien dice, bueno, yo no tengo llamado. Sí, usted fue llamado. ¿Llamado a qué? A que sepa. Oh, gloria a Dios. Llamados a saber, llamados a conocer, llamados a ser alumbrados, llamados a ser iluminados, a tener una revelación de esta esperanza, a esta esperanza a la cual Él nos llamó. Oh, bendito sea su nombre. Y aquí en lo que respecta, una promesa de esperanza. El llamado ya ha tenido lugar y aún representa un llamado continuo. Este llamado mira hacia el futuro porque está junto a la esperanza de gloria. Segundo, Pablo quiere que estos lectores aprecien el hecho que son herederos de todas las riquezas de Dios mismo, como les recordó en los versículos 11 y 14. La antigua Israel le fue prometida una herencia en la tierra. La nueva Israel tiene una promesa de herencia en el cielo. La eterna tierra prometida de gloria le es asegurada a todos los santos. Y luego veremos más adelante, esto ya lo vimos en el programa anterior, el tercer punto en el próximo versículo. Pero quiero que volvamos a ver este pasaje porque es muy importante, como todos lo son, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Vemos un acto de Dios que le da a los santos el espíritu de sabiduría, de revelación en aquello que tiene que ver con un completo conocimiento de Él. Los ojos de tu corazón siendo iluminados. Gloria sea el nombre del Señor.
alumbrando los ojos de vuestro corazón, con el resultado presente que ellos están en un estado de iluminación. Necesitamos esta iluminación. Y esta iluminación, hermanos, se obtiene por la fe en Cristo, en lo que está en su palabra. El Espíritu Santo obrando por medio de la palabra del Señor nos va alumbrando. Por eso que la palabra dice que la Biblia, ¿no? La palabra del Señor es lámpara a nuestros pies. Lámpara. ¿Para qué? Para iluminar, para alumbrar. Vemos como Pablo está orando. Él está teniendo una oración consistente, pidiéndole al Señor que el Espíritu Santo pueda obrar en la vida de estos efesios y de todos. ¿Obrando de qué manera? Otorgándole toda capacidad espiritual, que reciban todos los beneficios de la esperanza, la herencia y el poder. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces no hay esperanza para alguien cuyas percepciones espirituales son distorsionadas. Por eso Pablo ora por los creyentes efesios para que sean iluminados. Esto es la motivación de la vida mía, es esta, hermanos. Esta es una motivación fuerte en la vida mía, que los hermanos sean edificados, que sean alumbrados, que sean iluminados, que tengan revelación, tener revelación yo misma y que tengan revelación mis hermanos, hermanas en Cristo. Aquellos que no conocen, que conozcan. Los que no saben, que sepan. Los que no son llenos, que sean llenos. Todo esto a través de la palabra del Señor, que, confío que pueda caer en corazones y vidas fértiles, en un buen terreno. La percepción espiritual abrirá toda nuestra vida a la luz de la presencia de Dios. Y ahora Jesús advierte que no debemos pensar que la conciencia espiritual nos da el derecho de juzgar a otros, sino que es una verdadera percepción espiritual que nos capacita para examinar nuestra propia relación con el Señor. Gloria a Dios. ¿Para qué? Dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Aquí nos habla acerca de la realidad de la esperanza bíblica. Es una actitud expectante que desea que Dios cumpla el proceso de redención que Él comenzó un día en nosotros. Él la cumplirá. Todo lo que Él empieza, Él lo termina. Absolutamente todo. Tenga esto por seguro. Así como Él ha comenzado la buena obra, Él la completará, la terminará. Bendito sea su nombre. Y veamos que esta esperanza, a la cual Él nos ha llamado, tiene que ver con nada más ni nada menos que todas las riquezas de su gloria, la herencia en Cristo Jesús. No pueden contarse, no pueden enumerarse, hermanos. Siendo grandes y benditas promesas, siendo nosotros mismos, los mismos creyentes, la herencia misma de Dios. El precio que fue pagado, hermanos, ha sido extremadamente grande, es invaluable. La sangre del mismo Hijo de Dios. Y considerando todo lo que llevó para que seamos redimidos de las garras del maligno, nosotros deberíamos comportarnos conforme al precio que fue pagado. Una cosa es pensar de nosotros como teniendo una gran herencia. Nosotros que somos pobres, mortales. Pero otra cosa totalmente diferente es entender que nosotros somos la herencia de Dios, la heredad de Dios, el patrimonio de Dios. Y que además se la considera una herencia grande, una gloriosa y hermosa herencia. Algo fuera de nuestra comprensión. Oh, gloria a Dios, yo, insignificante, patrimonio de Dios, heredad de Dios. Sí, hermanos, sí. Si Él piensa tanto así de nosotros, debe ser obvio que deberíamos comportarnos
de acuerdo a tal llamado y actuar como verdaderos hijos de Dios. Veamos cómo concluye este versículo 18, cuando dice: ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Vea, aquí dice, para que sepáis, dice, nuestros ojos alumbrados, entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado y cuáles, dice, la esperanza y qué más, y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos. Dice, la herencia de Dios, ¿dónde? En los santos. Nosotros, herencia de Dios. Gloria sea el nombre del Señor por siempre. Hay riquezas, hay cuantiosas riquezas, hay esperanza. Gloria a Jesús. No tenemos que esperar por estas cosas en el cielo, ya nosotros tenemos, dice la palabra, anteriormente lo vimos, que nos han sido dadas las arras de nuestra salvación. Hemos recibido el pago inicial, y qué pago grande es este. Es el Espíritu Santo de la promesa. Pero también podemos nosotros tener un entendimiento de todo aquello que viene juntamente con esta salvación tan grande. Gloria a Dios. Y luego también sigue dándonos otros particulares de esta gran esperanza a la cual Él nos ha llamado. Amén. La esperanza, las riquezas de su gloria. Y quiero que vean luego en el versículo 19, dice, ¿y cuál también? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. El último punto que Pablo quiere que sus lectores reconozcan es el enorme poder de Dios. Oh, gloria a Dios. Siento que no somos conscientes como podríamos, pero con la ayuda del Señor, que podamos nosotros tener algo de entendimiento en cuanto al enorme poder de Dios. Vean esta palabra, hermanos. Aquí es presentado como incomparablemente grande. Es decir, no hay absolutamente nada en esta tierra, no hay absolutamente nada que pueda compararse al poder de Dios. Él es todopoderoso. Esto es algo que decimos, algo que cantamos, algo que lo profesamos, pero no sé hasta qué punto llegamos a creer realmente en que Dios es todopoderoso, incomparablemente grande. Aquí el apóstol usa una palabra, un término, que no es usado en ningún otro lugar, y cual la supereminente. Oh, gloria a Dios. Es como si el Espíritu Santo tuviera que elegir una palabra allí dentro del vocabulario de Pablo para poder describir de alguna manera, para que estos efesios y todos nosotros pudiéramos llegar a una iluminación en referencia al poder de Dios, majestuoso, grande, inefable, supereminente. Supereminente es la palabra que tenemos aquí traducida, este término, supereminente, es decir, el poder de Dios pertenece a otra esfera totalmente diferente, fuera de todo conocimiento humano. Una potencia inimaginable, todo poder, y es dirigido este poder a aquellos que creen. Oh, gloria a Dios. Estamos hablando de todo aquello que ha sido dispuesto. Amén. De lo que hablábamos recién. Todo lo que ha sido dispuesto por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Todo poder. Poder de Dios. Estamos hablando del Evangelio. Estamos hablando del poder de la resurrección. Estamos hablando del poder que levantó a Cristo de los muertos. Esta frase dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder? Vea estas tres palabras. Estas tres palabras, la verdad es que sobrepasan toda comprensión, nos superan.
¿Cuál la supereminente grandeza de su poder? Como vemos, el Espíritu Santo está haciendo un esfuerzo de encontrar palabras que fueran inspiradas y que fueron inspiradas al apóstol Pablo para tratar de describir el poder de Dios. Es que no hay a veces palabras suficientes en todo el vocabulario humano para describirlo, para contenerlo. Y esta es la tercera cosa por la que Pablo ora. Que los creyentes sepan. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Cuando estamos hablando de poder de Dios, yo personalmente lo veo como el poder de Dios manifestado en la persona de Cristo, en su vida, su muerte, su resurrección, todo lo que significa con su gran plan de redención, todo lo que está todavía por verse, la vida futura, una eternidad. Oh, gloria a Dios. Vamos nosotros a estar contemplando por toda la eternidad la manifestación de la supereminente grandeza de su poder. Alabado sea su nombre. Es algo que nosotros vamos a estar viendo constantemente, permanentemente. Aleluya. Estemos en el cielo, estemos en esa nueva Jerusalén, estemos entrando y saliendo, estemos viendo todo y constantemente vamos a ser maravillados por toda la eternidad, hermanos. No, no va a ser algo en lo cual nos cansemos de presenciar, no va a ser algo en lo cual nos aburramos, no va a ser algo en lo que digamos, sí, yo ya sé, ya lo vi. No, vamos a estar continuamente sorprendidos, alumbrados, tocados, gloria a Dios, por la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Y todo esto es conforme a la operación del poder de su fuerza. Por eso es que la palabra del Señor, cuando Pablo dijera a los corintios, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Aleluya. Es poder de Dios. Cuando él hablaba de la cruz de Cristo refiriéndose al poder de Dios. Por eso es que Pablo ora por esto. Estos creyentes necesitaban saber, necesitaban conocer. Bueno, tenían la doctrina, tenían una linda iglesia, operaban los dones del Espíritu Santo, gloria a Dios. No se daban a falsas doctrinas los efesios, no. Pero necesitaban ser afirmados en la fe. Necesitaban que el fuego del Espíritu Santo penetrara en sus corazones nuevamente, que fueran alumbrados espiritualmente en su mente, en su corazón, que fueran alumbrados por el Espíritu de Dios. Gloria a su nombre. Y sabemos cuál fue la situación de los efesios en esa primera carta. Han dejado el primer amor. Entonces esta carta tenía ese propósito, que ellos no dejaran el primer amor, que no se apartaran de la cruz de Cristo, que ellos siguieran fieles a aquello en lo que habían creído originalmente. Por eso Pablo ora, y esta oración debe ser constante en nosotros también. Él está orando para que los ojos de su entendimiento sean alumbrados. Está orando para que ellos sepan la esperanza a la cual fueron llamados, las riquezas de su gloria. Él ora para que ellos también sepan cuál es la supereminente grandeza de su poder. Todo operado por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo deseaba y desea que los santos de Dios conozcan cuál y qué es este gran poder y a quién es dirigido, o sea, a los creyentes. Dispuesto para los creyentes. Entonces, aquí vemos tres cosas por las que Pablo ora. Que conozcamos la esperanza de su venida, su herencia en los santos,
y cuál sea la supereminente grandeza de su poder hacia los que creen. Este poder de Dios obrando a nuestro favor con referencia a este gran plan de salvación que poseemos, no es solo en el futuro, sino en el presente. Y este poder es superabundante, es más allá de toda medida de poder que podamos contemplar. Este es el gran plan de Dios. Gloria sea a su nombre. Seguimos con el versículo 19 tras la pausa. Quédese ahí en Radio C4. Hallowed be thy holy name. Hallowed be thy holy name. Jesus Christa, Jesus Christ, Yahweh Shiloh, El Shaddai. Hallowed be thy holy name. Hallowed be thy hallowed be thy holy name. Jesus Christa, Jesus Christ, Yahweh Shiloh, El Shaddai. Hallowed be thy holy name. What a lovely thought indeed, when my spirit is in need, and I know not exactly how to pray. When I fall down on my knees, the Holy Spirit intervenes at the mention of that blessed name. Hallowed be thy holy name. Hallowed be thy holy name. Jesus Christa, Jesus Christ, Yahweh Shiloh, El Shaddai. Hallowed be thy holy name. Pray thy kingdom come, let your perfect will be done, on earth today, just the way you planned. As we feed on daily bread, we'll keep moving up ahead and be singing praises to the great I am. Hallowed be thy holy name. Hallowed be thy holy name. Jesus Christa, Jesus Christ, Yahweh Shiloh, El Shaddai. Hallowed be thy holy name. Hallowed be thy holy name. Hallowed be thy holy name. Jesus Christa, Jesus Christ, Yahweh Shiloh, El Shaddai. Hallowed be thy holy name. Jesus Christa, Jesus Christ, Yahweh Shiloh, El Shaddai. Hallowed be thy holy name. Jesus Christa, Jesus Christ, Yahweh Shiloh, El Shaddai. Hallowed be thy holy name. Hallowed be thy holy name.
holy name. Hallowed be thy holy name. Hallowed be thy holy name. Jesus Christ, Jesus Christ, Yahweh Shiloh El Shaddai. Hallowed be thy holy name. Hallowed be thy holy name. Hallowed be thy holy name. Jesus Christ, Jesus Christ, Yahweh Shiloh El Shaddai. Had a lot of troubles and trials in my little lifespan. When I'm standing alone and the battle gets hot, I always do the best I can. Must have crossed a million valleys, must have shed a million tears. When I come to the river of Jordan, hallelujah, then I'll have no fear, then I'll have no fear. One more river to cross, one more mountain to climb, one more valley that I gotta go through, leaving my troubles behind. One more battle with the devil, I know he'll understand. I'm going through with Jesus, hallelujah, holding to his nail-scarred hand, holding to his nail-scarred hand. Talking about me since I walked this narrow way. Just another little man. Amén, gloria a Dios. Estamos de vuelta aquí en Libre al Fin. Seguimos entonces. La idea, hermanos, estamos hablando del poder de Dios. La idea que Dios es capaz, aunque ciertamente es verdad, no necesariamente tiene un efecto positivo en mi corazón y vida. Lo que queremos saber es cómo es que todo ese poder puede ser mío. Porque Dios es capaz, Dios puede, Él tiene todo poder, pero para que esto sea a mi favor, para que esto sea positivo en mi vida y en mi corazón, tiene que ser ejercitada una fe en el Señor, tiene que ser ejercitada una confianza y una dependencia en el Señor, y que entonces los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados a este gran poder que el Señor tiene, que es todo poder. No hay limitación alguna al poder de Dios. Estamos hablando otra vez, el poder que levantó a Jesús de los muertos. Y esto es nuestro, como se dijo, solo mediante la cruz y la resurrección y nuestra fe en esa obra completada. En lo que respecta al poder, Dios no podía regenerar la humanidad perdida sin que Jesús fuera a la cruz. Él tiene poder de hacer eso. Sin embargo, tal dirección habría sido terrible por la simple razón que la justicia de Dios, que tiene que ver con la naturaleza de Dios, no habría sido satisfecha. Entonces, vemos que Dios tiene leyes espirituales. Imagínense que con respecto a aquí mismo en la tierra, si los oficiales gubernamentales pasaran por alto el quebrantamiento de la ley, en otras palabras, ignorando la ley, sería algo que destruiría la sociedad. Si habría sido así, todo el reino de Dios se habría desintegrado, convirtiéndose todo en infierno. Para poder tratar con el terrible problema de la desobediencia, el problema del pecado, el problema de la transgresión, estas cosas tienen que ser pagadas, si es que la justicia de Dios sería satisfecha, por lo que por supuesto fue y es una necesidad absoluta. Dios podía tratar con esto en dos maneras.
Él podía condenar a toda la raza humana porque todos son pecadores, y podía condenarlos al fuego eterno del infierno junto con Satanás y todos sus ángeles, lo que habría satisfecho la justicia de Dios. Esto habría pagado la deuda, pero al mismo tiempo habría destruido la humanidad. La segunda alternativa que él tuvo fue redimir la humanidad pagando esta terrible deuda de parte del hombre y pagándola él mismo. Esto no podía ser hecho por el hombre, sino que tenía que ser hecho por Dios y a un terrible precio. Ese precio era que Dios se convirtiera en hombre, literalmente convirtiéndose en el segundo Adán, el último Adán, y entonces morir una terrible muerte en la cruz del Calvario, en efecto ofreciéndose él mismo como la perfecta ofrenda por el pecado que en sí mismo habría satisfecho las cortes de la justicia celestial. Esto es lo que él hizo, lo que pagó la deuda y destruyó los reclamos de Satanás sobre la humanidad, por lo menos para aquellos que crean. El amor demandó esto último, siendo la única manera legítima que Dios podía tomar. Entonces, sobre la base de esta gran y gloriosa obra, este perfecto y completo sacrificio, esta ofrenda de Él mismo, su sangre derramada, todo el plan de Dios es entretejido a favor de la humanidad caída. El Espíritu Santo no tiene derecho para ir al infierno y allí ir y sacar a las almas, por la simple razón que esto sería ilegal. Satanás tiene un derecho sobre estas almas simplemente porque ellas han rechazado la solución de Dios de salvación. También el Espíritu Santo no tiene derecho para forzar al pecador a aceptar a Dios porque eso sería violar su libre albedrío. Y el Espíritu Santo no quebranta la ley porque el libre albedrío es una ley de Dios. Sin embargo, el Espíritu Santo tiene el derecho de usar todo su gran poder a favor del individuo que ponga su confianza y fe en lo que Jesús hizo en el Calvario y la resurrección. Esto Él hará constantemente sobre la base de la fe. Esta es la razón por la que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. Es una ley que fue formulada en algún tiempo en la eternidad pasada. La ley del Espíritu de vida es la ley del Espíritu Santo de vida, porque solamente puede venir vida por el Espíritu Santo ser soplado en nuestras vidas, y dice en Cristo Jesús, porque todo está en Él, en Cristo, es decir, en su muerte, en lo que Él hizo en la cruz. Y solo esta ley me puede hacer libre de la ley, del pecado y de la muerte. El Señor Jesús pagó la terrible deuda del pecado, quebrando las cadenas y el agarre del pecado sobre la raza humana, aguantada allí por Satanás, por lo que Cristo hizo en la cruz. Y habiendo pagado este precio, la ley ha sido satisfecha y dentro de estos perímetros el Espíritu Santo obra. De seguro los parámetros son extensos por la razón que lo que Jesús hizo completamente destruyó los poderes de las tinieblas y el agarre que Satanás tenía sobre la humanidad. Entonces, la fe del creyente debe estar en esta gran y gloriosa obra, no en algo que nosotros hayamos hecho o que podamos hacer. Debe estar nuestra fe y dependencia, confianza, anclada allí, firme, inmovible, rechazando todo aquello que quiera mover nuestra fe de la obra consumada de Cristo, porque es allí donde el Espíritu Santo obra, es allí donde está toda fuente de poder. Esto es lo que el creyente debe creer, lo que garantiza una total y completa victoria sobre la carne, el mundo y el diablo, por todo el poder de Dios que ahora puede ser desatado a nuestro favor. Y es desatado a nuestro favor, no por mérito propio, no por un rendimiento propio, sino por el mérito, los méritos de Cristo. En este versículo tenemos la palabra según allí
Versículo 19 que estamos viendo ahora dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Según la operación del poder de su fuerza. La palabra según en la frase, según la operación del poder de su fuerza, refiriéndose al próximo versículo en cuanto a que Jesús resucitó de los muertos y se sentó a la diestra de Dios. Esta es la operación del poder de su fuerza. Nos está indicando de qué tipo de poder estamos hablando. Entonces, este gran poder, en efecto, todo poder, expedido a mi favor, según mi fe en esta gran obra consumada. Y de ninguna otra manera yo puedo contar con este poder. Cuando mi fe está puesta allí, su gran poder obra a mi favor y en efecto a favor de todo creyente cuya fe es según, es decir, de acuerdo a. Esta es la razón por la que Satanás busca reducir la cruz, desviar al creyente de la cruz, que no contemple la cruz, tratando de que la iglesia ignore la cruz, que no la predique, que no enseñe, tal vez que la mencione de pasada, pero hasta allí. Y lograr que el creyente ponga su fe en otra cosa, poner la cruz de lado, quitar la sangre. Una cruz, quizás un Cristo, pero sin sangre, dando la prioridad a un montón de otras cosas. ¿Por qué Satanás quiere hacer esto? Porque él sabe que la cruz significó su derrota y nuestra victoria. Si tú crees que esto que hemos dicho, y en efecto lo que el Espíritu Santo dijo mediante Pablo, tú puedes ser libertado de todo pecado de la carne. Tú puedes ser libertado de toda debilidad de la carne, de toda inclinación al mal, por la simple razón que todas estas cosas fueron derrotadas por Jesús en la cruz, lo que fue ratificado con la resurrección. La resurrección fue una manifestación del poder de Dios diciendo, todo pecado fue expiado. Gloria a Dios. Aleluya. Este es el poder que operó en la vida de Cristo y que estuvo allí involucrado en todo momento desde su encarnación, gloria a Dios, toda su vida, todo su ministerio, hasta que Él llegó a la cruz y fue levantado por el poder del Espíritu Santo al tercer día. Y esta es la clase de poder, hermanos, que tenemos a nuestro favor. Escuche. Y esto es lo que nos dice, ¿de qué poder? La supereminente poder de su fuerza, todo esto que está hablando. Versículo 20, lo aclara más, la cual operó en Cristo. Este es el poder, el cual operó en Cristo. Dando que como resultado, glorioso, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Cuando nosotros fuimos salvos, nacimos de nuevo, en la mente de Dios. Nosotros fuimos crucificados juntamente con Cristo, fuimos sepultados con Cristo y resucitamos juntamente con Cristo a una nueva vida. El poder que operó en la vida de Cristo, el poder que le levantó de los muertos fue el poder que operó en nosotros, en nuestra salvación. Y el que sigue operando y debe seguir operando en nosotros día a día para poder vivir para el Señor, de manera que le sea agradable a Él. Aquí es mostrado donde fue demostrado mayormente el poder de Dios. Y esto es en la resurrección de Cristo. A veces vemos, por ejemplo, vemos cuando fueron partidos las aguas, el Mar Rojo, el Jordán, las murallas de Jericó, etcétera, etcétera, las plagas de Egipto. Y vemos todo esto como una gran manifestación de poder, y lo fue. Grandes y poderosos milagros, incalculables de incalculables proporciones. Pero nada operó, digamos, en cuanto al poder de Dios tan supereminente como fue la resurrección de Cristo Jesús el Señor. ¿Dónde fue demostrado mayormente el poder? Mayor a las aguas que fueron partidas en el Jordán, mayor al Mar Rojo que fueron partidas y pasó el pueblo en seco, más grande que las murallas de Jericó que cayeron. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Mayor a todos los grandes milagros que vemos, la vida de Eliseo, la vida de Elías,
los profetas, los apóstoles. Aquí tenemos, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Aquí fue demostrado, hermanos, en la resurrección de Cristo Jesús, su subsecuente exaltación al lugar de autoridad. Sin embargo, debe entenderse que todo este poder fue evidenciado solo por esa razón particular. La idea de este texto es que el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos está disponible para todo creyente, esto es, para vivir para Él. Y eso es lo que está diciendo el Espíritu Santo. En Romanos 8:11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Gloria a Dios. El santo debe entender que Pablo no está hablando aquí de la venidera resurrección de los creyentes, sino de nuestro caminar diario delante del Señor. Entonces, este gran poder que levantó a Jesús de los muertos está residiendo dentro de nuestros corazones y vidas en la persona del Espíritu Santo, quien desea usar este poder a nuestro favor todo el tiempo. Sin embargo, y de acuerdo a lo que hemos dicho, Él hace esto, y solo hace esto, conforme a nuestra fe en la cruz de Cristo. La frase dice, la cual operó en Cristo. Recuerde, simplemente significa que este gran poder del Espíritu Santo levantó a Jesús de los muertos y está disponible a los creyentes. Operó en Cristo. Y todo esto está sintetizado en la frase en Cristo. Es hecho por Cristo, mediante Cristo, de Cristo, con Cristo. Y Él es la razón para este poder, la razón de la victoria, la razón de la salvación, la razón para todo lo que tenemos. Nuestra fe debe estar en Él, pero más particularmente en lo que Él hizo por nosotros. El Espíritu Santo no está dándome el poder vencedor por mí o por el hecho de que mi fe sea la fe apropiada, sino por el cual donde mi fe está puesta, el objeto de mi fe, el Señor Jesucristo. Este poder sobrenatural siempre opera en el Cristo, como en realidad dice el griego, en el Cristo. En otras palabras, no podemos manipular el poder de Dios como queremos, aunque muchos en la iglesia moderna tratan de hacerlo. Esta manifestación debe conformarse a las instrucciones de Jesús como la cabeza de la iglesia. Él es el eminentemente calificado para dar las órdenes, porque Él es la única persona que Dios levantó de los muertos. En el tiempo presente, Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre, lo que quiere decir que ocupa la posición de absoluta autoridad, resucitándole de los muertos. Presenta el poder que hizo esto. Es el poder del Espíritu Santo. Él expió por todo pecado que jamás haya sido cometido y solo requiere que el pecador acepte su lugar en este gran plan de salvación, porque la obra ya ha sido hecha. Esta demostración del poder del cristianismo, Pablo la había encontrado en la resurrección de Cristo Jesús. El poder que levantó a Jesús de los muertos es la energía que opera en nuestra fe. Es el poder inherente al Espíritu Santo que está dentro de la vida y el corazón de aquellos que han creído en Cristo Jesús para la salvación de sus vidas. Y este debe ser el poder que mueve, que energiza, que opera y que hace todas las cosas en nosotros y a través de nosotros. Gloria sea al nombre del Señor. Seguimos y terminamos con este capítulo 1 en el próximo programa. Gracias por oír y por favor, comparta con otros. Que el Señor les bendiga. Oh, there came a sound from heaven as a rushing, oh, a
wind. Oh, it filled every heart with singing, and it gave them peace within. Oh yes, the prophet gave the promise, thank God. The Spirit shall descend, and from their innermost being a river with no end. There is a river, oh yes it is, that flows from deep within. There is a fountain that frees the soul from sin. He says, come to these waters. There is a vast supply. There is a river that never shall run dry. There was a thirsty woman who was drawing that day from the well. Her life was so ruined and so wasted. Her soul was lost as well. But then she met the Master, who told her of her sin. And then he said, if you'll drink of this water, you'll never thirst again. Sing the song now. There is a river that flows from deep within. There is a fountain, thank God, that frees the soul from sin. He's still saying, why don't you come to these waters. There is a vast supply.